agachar. Ahí se escucha. Bueno, me saco esto. No, me parece que esto es un desprecio a los usuarios y a la población de Bariloche, en las condiciones en las que estamos. Quiero aclarar, 60.000 pesos es marcado por el INDEC. En Buenos Aires, que pagan menos que nosotros, 60.000 pesos es el sueldo de pobreza. Ni siquiera la canasta familiar, porque la canasta familiar es de 120.000 pesos. O sea, que los trabajadores en Bariloche cobran menos que la canasta de pobreza. Las chocolaterías, acá tengo el convenio de alimentación, cobran 52.000 pesos, 45.000 pesos, el máximo 72.000 pesos. Claro, ¿cómo no van a crecer las chocolaterías? Y a estos trabajadores, que somos los que usamos el colectivo, son a los que nos dan un mazazo en la cabeza para sostener a los parásitos, porque vamos a decir cómo es, los empresarios son parásitos que vienen históricamente en Bariloche. No nos olvidemos, acá se fue la empresa Ríos, dejó un vendaval de gente sin aportes, que no los podemos jubilar por sus insalubridades que les genera el trabajo, y nos han dejado históricamente en banda. Entonces no es que es de ahora. Y no es mentira que el Estado no existe. El Estado existe y existen sus políticos para garantizar la agenda de los capitalistas. No están para gobernar para nosotros. Están para garantizar el negocio de mi bus. Entonces nos tienen que dar con un mazazo en la cabeza a nosotros y aumentarnos 130% a los trabajadores, al compañero que con su changa tiene que subsistir, que a veces uno se pregunta cómo hace la gente. Entonces, es mentira que no gobiernan. Sí, gobiernan para los empresarios. Les regalan más de 56 años el cerro, que vaya a saber qué es lo que nos va a quedar de ese cerro. Si vamos a tener nieve, si vamos a seguir teniendo nieve con todos los emprendimientos inmobiliarios. Entonces, es esta la disyuntiva que tenemos como sociedad. Que este sistema, esto de que nos vengan a hacer este trámite administrativo de audiencia pública, porque lo que uno siente es, bueno, saquémonos de encima la audiencia pública, así pasamos al aumento del boleto. Y el empresario que quiere tener números y se desvirtúa el objetivo central, que es el servicio público. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento capitalista de lo que es el servicio público. Como nos pasa con la pandemia. ¿Se prioriza la salud y la vida? No, se prioriza el negocio de la vacuna. Entonces, los laboratorios que fueron subsidiados para la investigación, hasta con investigación del Estado, generan una guerra de competencias, hasta la privan, hay una privación de la vacuna, justamente para que tenga un valor. Y se prioriza el negocio. Todo es un negocio. Entonces tenemos esta disyuntiva y esto es lo que nosotros nos tenemos que plantear. No le pidamos peras al olmo. Pero sí tenemos que, como clase, organizarnos y exigir lo que nos corresponde. No puede ser que nos den un mazazo en las condiciones de vida a la que está llevada a la población, con salarios y jubilaciones. El compañero jubilado que dijo que mañana se va a buscar una changa es porque la jubilación no alcanza. Si son jubilaciones de pobreza. Y acá habían dicho, la señora Abdala dijo hace unos meses atrás que 120 pesos tenía que ser el boleto. ¿Para qué? Para garantizar el negocio de la empresa. Es un círculo vicioso.
En ese sentido, nosotros tenemos como población que recapacitar y tenemos que plantear, hacer otros planteos. Entonces, acá ha habido en la historia, primero, ¿es un servicio público? Entonces, como es la salud, como es la educación, se tiene que garantizar el servicio público. ¿Somos los trabajadores? ¿Son los trabajadores los que generan la fuerza de trabajo en las empresas y en la ciudad y ponen en movimiento la ciudad? Acá ha habido ejemplos de control obrero de las empresas y podemos decir que no perduraron, pero fueron primeros ejemplos de experiencia histórica como clase social y como para garantizar el buen funcionamiento del servicio público en función de las necesidades de los trabajadores, en función de las necesidades de la población. Y ese control se pudo llevar a cabo. En Transporte del Oeste, en una de las empresas más grandes del conurbano bonaerense, se pudo llevar el control obrero. No perduró en el tiempo, pero fue lo que pudo garantizarse y durante ese periodo se demostró que como clase social podían los trabajadores y los usuarios controlar las entradas y salidas de la empresa. Entonces, esto quería hacer hincapié sobre nuestra situación y romper con este círculo vicioso, que tenemos que recapacitar y ver que no es que no tengan una agenda, por otro lado, apuntan con sus agendas y con este deterioro a las condiciones de vida que nos llevan a que nosotros no podamos realizarnos materialmente y moralmente. Entonces nosotros tenemos que revertir esa situación. Y esa situación la tenemos que revertir organizándonos, uniéndonos, llamando a los vecinos, uniéndonos con los trabajadores del colectivo, que además vamos a señalar, hace unos años atrás eran 450 trabajadores, hoy son 230. Esto demuestra cómo el deterioro del servicio, es decir, es una timba el transporte, ¿se entiende que es una timba? ¿Pueden verlo ustedes? Porque si no, parece ser que venimos acá a decir las cosas y que no, encima de que no vienen autoridades institucionales, como puede ser el intendente o los concejales, a un mero trámite. Les digo una cosa, esto va a ser un mero trámite, pero nosotros como población tenemos que darle y llamo a la población a dar vuelta a esta situación. Y a tener que unirnos por el trabajo, porque estamos cayendo en la miseria y es desolador en ese sentido. Y por otro lado, porque si queremos defender el transporte público, tenemos que defendernos entre nosotros y dejar de darle de comer a las empresas que en definitiva son parasitarias, que además vamos a señalar. En el año 92, Menem comenzó con la monopolización de las empresas. Duhalde, en el 2003, estableció el sistema de subsidios. El sistema de subsidios fue creciendo y se desvirtuó el objetivo, que es el servicio público. ¿Se entiende? Porque el sistema que se creó de subsidios durante todos los años posteriores apunta a esto, a generar el negocio para el empresario del transporte. Y nosotros, la población, necesita la conectividad, necesita ir a trabajar, necesitamos ir a ganarnos el mango. Y necesitamos que el servicio público sea como tengo que tener garantizado el hospital, tengo que tener garantizada la educación para mis hijos y tengo que tener garantizado el colectivo. Entonces, la población de Bariloche nos vamos a tener que unir para defender cómo vamos a llegar a nuestros lugares de trabajo.
Yo voy a leer, porque esto era propio de las empresas de transporte donde los trabajadores llevaron el control obrero. Miriam, se finalizó el tiempo. Es un minutito como todos excedieron. Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días. Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal. Otorgamiento de un subsidio no reintegrable que permita a los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para arrancar con el servicio y garantizar el costo puntual de los salarios. La remuneración no debe ser inferior a la fijada por el convenio, para lo cual es necesario establecer una garantía salarial respaldada en un fondo compensador sostenida por el Estado. En lugar de rescatar al capital en quiebra, es menester rescatar a los trabajadores y apuntalar al emprendimiento obrero y la prestación del servicio. Esto es en alusión al programa que tenían los trabajadores del transporte en Transporte del Oeste, la empresa que les había mencionado. Compañeros que llevaron el control y pudieron demostrar frente al Estado, la justicia y la población cómo los capitalistas, que entre ellos, uno de ellos anda pululando por la empresa de San Juan, José Cano, en su momento operaba vaciando las empresas en el Gran Buenos Aires. Gracias. No existiendo otras personas inscriptas como oradores, se da por finalizada la etapa de presentaciones.